Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Aquí les habla Gustavo Mesa. En esta oportunidad quiero mostrarles un pequeño ejemplo que encontré en el libro de cómo programar en C y C++ de Deitel y Deitel en su segunda edición. Ustedes podrán encontrarlo en la página 626. En este caso les voy a mostrar lo que no se debe hacer con los datos privados de una clase para los que programamos en programación orientada a objetos, valga la redundancia. En este caso, aquí en su pantalla, pueden observar que tenemos la definición de una clase. La clase se llama tiempo. Esta clase es mucho más extensa, pero para este ejemplo, pues en el libro pues les borran varias funciones y varios métodos. En este caso vemos que en la parte pública tenemos el constructor. Ok, aquí está pues el membrete, por decirlo así. Vamos a ocultarlo. Bien, aquí empieza la clase, su parte pública, tenemos su constructor con valores por omisión, tenemos los modificadores, que sería asignar tiempo. Aquí tenemos una función o un método que asigna el tiempo, es decir, asigna la hora, el minuto y los segundos. Otra función que solamente asigna la hora. Un observador, que es para ver la hora, un método que devuelve el entero, es decir, para ver qué hora es, para ver la hora. Y aquí está lo que no se debe hacer, la mala práctica de programación, que es devolver una referencia de un miembro de datos privado mediante una función miembro. Esto es una función miembro o un método que devuelve una referencia a un entero. En este caso, esta función recibe un parámetro entero, se lo asigna a esta variable, es decir, a este dato miembro, y luego lo devuelve pero como referencia. Y eso no se debe hacer dentro de la programación orientada a objetos, ya que allí estamos violando el encapsulado que realiza la clase. Recuerden que dentro de la programación orientada a objetos es importante mantener el valor o los valores que va a tener los datos privados, que son estos tres en este caso, lo más hay que mantenerlos con valores correctos al momento de trabajar con este tipo de clases, con este tipo de programación. Aquí, bueno, ya lo dije, los datos privados, la hora, el minuto, el segundo, tres variables enteras. Esta es la definición de la clase. Ahora aquí vamos a ver el archivo donde está definido cada uno de estos métodos. El archivo se llama tiempo.cpp. Igualmente es un membrete, lo ocultamos. Aquí vemos que empieza a definir el constructor. La definición del constructor, simplemente el constructor pues le asigna valores por omisión. Aquí verifica que se le asigne, que es lo que se tiene que hacer. Cuando uno hace una función dentro de un constructor, si le vamos a asignar valores a los datos privados de la clase, tenemos que asegurarnos que los datos que le estemos ingresando sean correctos. En este caso, el constructor le asigna a la hora, le asigna el valor que tiene h si está dentro del rango entre 0 y 24. De lo contrario, le asigna 0. Eso lo hace también con el minuto y con el segundo. En este caso el minuto, pues el rango es entre 0 y 60. Y el segundo entre 0 y 60 también. Este sería el constructor, vamos a ocultarlo. Aquí es el método, la definición del método asignar tiempo, que recibe tres parámetros, como lo vimos en el punto h. Aquí está, asignar tiempo, recibe tres parámetros enteros. Prácticamente es la misma verificación que se realiza aquí en asignar tiempo, la misma que el constructor. Ahora el método asignar hora solamente le asigna la hora, solamente un parámetro que sería la hora, recibe, verifica que esté entre 0 y 24 y se lo asigna si es correcto a la hora. Ya que si uno está usando este método y coloca aquí como parámetro de entrada por ejemplo 35, no lo va a aceptar porque el rango es entre 0 y 24.
Ahora aquí otro método que es ver hora, simplemente retorna el valor que tiene hora. Y aquí la mala práctica de programación, la subdefinición. Aquí está el método que se llama setHora, que simplemente recibe un parámetro h, que se llama h, verifica si h está dentro de este rango y lo asigna, de lo contrario le asigna 0. Y aquí a la final retorna ese valor, retorna el valor de hora, pero lo retorna, como ustedes pueden observar, como referencia. Y este es un retorno de referencia peligrosa que no se debe hacer, ya que se viola el encapsulado de la clase. Ahora, en el programa principal, podemos observar que tenemos la función principal, la función main. Tenemos aquí el encabezado. Aquí tenemos el comienzo de la función main. Aquí ya declaramos un objeto t, ya declaré un objeto t, un objeto tiempo, perdón, llamado t. Ahora, si vamos a usar una referencia para violar los datos privados, en este caso el dato privado hora, vamos a crear aquí una referencia. Vamos a crear una referencia int entera. Vamos con el asperson y vamos a colocarle hora ref, una referencia. Recuerden que una referencia es como un alias, es decir, da lo mismo, es un alias de una variable, da lo mismo usar una variable o una referencia. Es como un alias o un apodo, pero es prácticamente la misma variable que se está gestionando. Aquí vamos a hacer uso del método setHora, que es el método que viola, precisamente, que nos ayuda a violar el encapsulado de la clase. Colocamos t, que es el objeto, punto setHora. Ahí lo tenemos. Le colocamos un valor. Recuerden que recibe un valor entero. Vamos a colocarle como este método. Vamos a colocarlo aquí. Si verifica que la hora sea correcta, vamos a colocarle una hora correcta, porque si no nos va a asignar 0. Vamos a colocarle una hora correcta. Vamos a colocarle 20. Y aquí, bien, esto es simplemente un mensaje que dice hora antes de la modificación por referencia, y lo que hace es usar pues el objeto t y llama al método verHora. Hay que recordar también que los datos privados de una clase solamente son utilizados, son gestionados, son administrados, se les da un valor o se le llama el valor que tiene. Solamente se pueden usar esos datos privados con los métodos públicos de una clase. Ahora aquí vamos a asignarle un valor incorrecto, pero en este caso, como tenemos esta referencia, recuerden que este método devuelve una referencia, por eso coloqué una referencia aquí con este asperson. Vamos a usar esa referencia que se llama hora ref, y le vamos a asignar ahora un dato incorrecto. Vamos a asignarle 36. Un dato incorrecto. Aquí un mensaje que dice hora después de modificación por referencia, ¿verdad? Estamos modificando la referencia, estamos asignando 36, ya no va a tener 20, sino va a tener 36, y por lo tanto eso se lo va a asignar al dato privado que se llama hora. Y aquí ya vamos otra vez a la función, el método hora, y aquí vamos a asignarle de otra manera un valor incorrecto a la referencia. Vamos a hacerlo colocamos t.setHora, es con mayúscula. Aquí colocamos un dato válido. Recuerde que es el parámetro de entrada de la función. Vamos a colocarle 14. Pero como esto devuelve una referencia, a esa misma referencia yo le voy a asignar
67. Bien. Le vamos a asignar 67, que es una hora incorrecta, porque no existe la hora 67, solamente tiene 24 horas el día. Bien. Entonces aquí otro mensaje donde dice que está violando el encapsulado de la clase. Y nuevamente llamamos al método, a la función pública ver hora. Esto es lo que vamos a colocar aquí en el archivo principal y vamos a correrlo. Vamos a correrlo para ver los resultados. Aquí lo estoy compilando con un makefile. Vamos a ver, compilo perfecto. Verificamos los archivos. Aquí está, tenemos nuestro ejecutable llamado tiempo. Vamos a ejecutarlo. Y ahí tenemos. Ahí vemos que la primera asignación es un valor válido. Ok. Lo imprimimos la hora. Recuerden que el método hora simplemente retorna lo que tiene la variable hora, o lo retorna. Aquí vemos que retorna un entero. Aquí vemos que hora antes es modificación por referencia. Hora antes es modificación por referencia, el 20, que es el 20 que le asignamos. Eso está correcto. Y aquí es donde empieza todo el problema. Aquí ahora dice hora después de modificación por referencia. Modificamos la referencia, que es esta. Tenía 20, ahora le colocamos 36 y aquí sale el 36. Ese es el error, esa es la mala práctica de programación que le quería mostrar. Esto no se debe hacer. Y este último mensaje que dice violando el encapsulado de la clase, está el 67. Esto es incorrecto porque no existe hora 36 ni 67. Eso es una mala práctica de programación. Espero que no lo hagan. Simplemente quería mostrárselo, un gran ejemplo. Búsquenlo en el libro si lo desean. Si quieren verificar con más detalle este ejemplo, lo pueden hacer. Eso era todo, amigos. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.